Hay que utilizar versiones de Blender de 2.8 en adelante. Siempre que descargan de la página, pues descargan la última versión. Y pues si en algún momento ustedes como que les gusta esto de la animación 3D o el modelado 3D, pues hay que checar con cierta recurrencia para ver cuándo salen nuevas versiones, ¿no? Porque está en constante eh, desarrollo. Entonces, cuando ustedes abren Blender, normalmente este espacio es editable. Ustedes pueden cambiar el tamaño de las ventanas, pero pues ahorita vamos a empezar así porque es un poquito lo estándar, lo más sencillo. Y siempre aparece esta que es como su primera escena. Se llama escena, pues porque es un poco una estructura más cinematográfica, ¿no? Escena uno, escena 2, escena 3. Entonces ustedes en un solo proyecto pueden tener una colección de escenas y una colección de animaciones distintas, todas contenidas en un solo archivo. Entonces, pues eso también facilita para no tener así como 40 versiones diferentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ahorita que ya tenemos esta escena, es, y ahorita sería bueno que lo hicieran, es irse al menú superior, no importa que tengan Windows o que tengan Mac, o sea, el menú superior debe ser exactamente igual. Y donde dice archivo o file, pues lo primero que vamos a hacer es guardar una copia de esto, ¿no? Vamos a ponerle Save as Copy. Y ubiquen cualquier lugar. Yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner ahí como introducción, ¿no? Pueden no poner acentos ni usar ñ cuando nombran un archivo, y si pueden evitar el uso de espacios, mejor, ¿no? Si quieren poner un espacio, es mejor un guión bajo, ¿no? Introducción guión bajo 01.blend y ya le voy a dar save as. Y esto es justamente para que pues ya tenga como un directorio fuente y pues yo pueda estar guardando cada que tenga cierta cantidad de avances, ¿no? Lo siguiente es, vamos a hablar un poquito de la navegación y de cómo está distribuido el espacio. Este que pues obviamente tenemos al centro de nuestro espacio de trabajo es el espacio principal. Y algo que tiene Blender es que para que cierto espacio reaccione, normalmente tenemos que tener nuestro cursor, nuestra flechita, la tenemos que tener sobre la ventanita que queremos, con la que queremos interactuar. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, hay que presionar cierta tecla para que salga un menú, por ejemplo, ahorita voy a presionar la tecla T para que salga un menú aquí del lado izquierdo, entonces tengo que tener el cursor encima de esta ventana de mi espacio de trabajo. Y ahí cuando presiono T, ven cómo aparecen y desaparecen estas herramientas que están del lado izquierdo. También hay otra tecla que es muy importante aparte de la tecla T, que es la N. Y vean cómo se despliega ahora un menú aquí del lado derecho. Se los digo porque si de repente mi cursor no está sobre el espacio de trabajo y estoy, por ejemplo, de este lado, del lado derecho, donde tengo todas estas pestañas, y vuelvo a presionar N, no me pueden ver, pero sí se escucha, ¿no? Como estoy presionando en el teclado, aparece el menú. Entonces, siempre la primera problemática con Blender es de, puta, o sea, ¿por qué no me está apareciendo el menú o la opción que estoy, si estoy presionando el shortcut, ¿no? La tecla del teclado que hace eso. Y es por esto. O sea, simplemente tenemos que estar seguros que el shortcut, la tecla que estamos presionando, pues va a hacer algo en el espacio en el cual tenemos ubicados el cursor, ¿no? Aparte de eso, y eso es porque este es, digamos, el espacio en el cual ahorita vamos a estar trabajando, hay que aprender un poquito a girar las cosas, ¿no? Blender tiene varios movimientos de cámara. Esta cámara, pues justamente nos sirve para cambiar el ángulo con el cual lo estamos viendo. Y esos botones son distintos en Windows que en Mac. Entonces tienen que ver qué es lo que hace su mouse. Si su mouse tiene como esta ruedita en el botón de en medio, cuando ustedes hagan la giren hacia adelante o hacia atrás, normalmente el movimiento que deberían de tener es como un zoom in o un zoom out, ¿no? Así, zoom in, zoom out. Si ustedes tienen un mouse que sea táctil, cuando ustedes mueven sobre ese mouse táctil, o sea, como si estuvieran haciendo un scroll en una página de internet de derecha a izquierda, de abajo a arriba, pues deberían de cambiar la perspectiva en la cual están viendo el cubo, ¿no? En este caso. Además de eso, ustedes pueden presionar
si no está reaccionando así como el mío, pueden presionar ya sea la tecla de Shift y mover esa ruedita para ver también cómo afecta eso. Si están en una laptop, pues en lugar del mouse, pues es directamente sobre su trackpad. Entonces pueden presionar Shift y mover izquierda a derecha, abajo arriba. Y vean, en este caso es como si la cámara se estuviera moviendo de izquierda a derecha, abajo arriba. O también la tecla de Control también y mover el mouse. El chiste es que tienen que tener estos tres movimientos identificados. Uno es como rotar alrededor del objeto que tenemos seleccionado, que ahorita pues es mi cubo y por eso le sale ese como marquito medio naranja. Y si yo roto en el mouse o en el trackpad, ven, como que cambia la perspectiva. El segundo movimiento es el zoom, que es acercarse o alejarse, que de nuevo estoy presionando la tecla en mi caso es la tecla de control más en el mouse o en el trackpad hacer como arriba o abajo en scroll y después es con shift y ahora el tercer y último movimiento es moverse de izquierda a derecha y de abajo a arriba. Entonces al principio pues es un poco confuso, ¿no? Porque tú quieres hacer algo y es como, ay, ¿cómo me movía para acá? ¿Cómo me acercaba? Entonces esto conforme van utilizando Blender ya lo van haciendo como en automático y es cada vez como más fácil moverse en el espacio, ¿no? Entonces, me gustaría, o sea, que detecten esos tres movimientos. Rotar alrededor del objeto, zoom in y zoom out, y después mover la cámara de izquierda a derecho a abajo a arriba, con las distintas configuraciones del teclado más el trackpad. Si tienen problemas o si no pueden hacer alguno de estos movimientos, avísenme para buscar, digamos, cuál es la combinación de teclas para que puedan navegar en el espacio. Que Windows también. Windows también. Ya detectaron los tres movimientos. Creo que en Windows para rotar, creo que tienen que dar clic y mientras mantienen el clic mueven el mouse hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha y eso les va a permitir rotar alrededor del objeto. Ya que tenemos esta cuestión de la navegación, pues vamos a pasar a la generación y modificación de los objetos. Entonces vamos a aprovechar que tenemos este cubito ahí y vamos a eliminar todos los otros elementos, ¿no? Como para ir conociendo el programa. Si ustedes dan clic en cualquiera de estos otros elementos que están en pantalla, vamos a ver cómo les aparece de nuevo este highlight, ¿no? Amarillo, lo cual significa que ese es el objeto que está activo o el objeto que está seleccionado. Entonces, además del cubo, voy a tener un circulito que pues es básicamente como un solecito. No sé si alguna vez en la primaria dibujaron un sol así con sus rayitas, etcétera. Esto es una fuente de luz que nos pone ahí en automático Blender. Entonces, lo primero que voy a hacer ahorita de entrada es eliminar esa fuente de luz. ¿Cómo elimino algo? Voy a seleccionar, dar clic, y ya que la tengo seleccionado, voy a presionar en mi teclado la tecla de X, como de cerrar, ¿no? Entonces, cuando yo presiono X, vean, me sale un pequeño cuadrito de diálogo que me dice borrar. Y voy a borrar ahorita esa fuente de luz. Y la cámara, bueno, esta que es la cámara, ahorita la vamos a dejar ahí. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo están construidos los modelados 3D. Supongo que todos han visto en algún video o en algún, pues no sé, documental sobre Toy Story o así, los modelados 3D. Voy a ahorita agregar quizá uno un poquito más complejo, nada más para ayudarnos a ver cómo es una estructura o un esqueleto digital un poquito más complejo. Supongo que han visto esto, ¿no? Que es, digamos, la forma más simplificada de ver un modelado. Es como si cada uno de los vértices donde convergen las distintas líneas, etcétera, los distintos planos, pues lo viéramos solamente los puros bordes, ¿no? En realidad, o sea, un modelado está construido a partir de distintos puntos. Y ahorita les enseño a hacer esto que estoy realizando, ¿no? Cada uno de estos puntos, que ahorita ya los pueden ver como en negrito,
Yo los puedo seleccionar. A estos puntos los vamos a llamar vértices, ¿no? Y estos vértices, pues básicamente, pues tienen, o sea, un lugar en el espacio. Y ese lugar en el espacio, pues son unas coordenadas que están compuestas por un valor Z, un valor X y un valor Y. Es un plano cartesiano, pero tridimensional, ¿no? La unión de cada uno de estos vértices, o sea, cuando tengo dos vértices y entre esos dos vértices hay una unión, que le vamos a llamar aquí como borde, o le pueden decir edge, o sea, en inglés está descrito en Blender como edge, que sería básicamente un borde. Entonces, esto es justamente dos puntos en el espacio que aparte tienen, o sea, una línea, ¿no? Que los une. Y el tercer elemento, digamos, de la construcción básica de de un modelado tridimensional es un plano, que se van a llamar, en este caso, caras. En este caso se llaman faces. No sé si lo tengan en español o en inglés el Blender, pero es como vértices o vertex, tienen edge o bordes y tienen caras o faces. Y entonces, para tener una cara, pues necesitamos mínimo tener tres vértices, ¿no? Y esos tres vértices tienen que estar unidos por tres bordes y al unir esos tres bordes, entonces a nosotros nos da como resultado una cara, que es ahorita lo que estoy seleccionando. Si ven cómo estoy seleccionando distintas caras. Y esta es la unidad mínima para un modelado. Es básicamente una cara. Normalmente un vértice o un borde en solitario pues no nos dan información de nada. Normalmente nosotros tenemos que terminar siempre con una cara, porque a esta cara, que ya es un plano, pues se le puede dar material y ya tiene como cierta inclinación y tiene cierta reflectividad, o yo puedo agregar ahí un mapa de bits, o sea, como una imagen en JPG, etcétera. Y o sea, es importante que nosotros sepamos navegar entre estas distintas formas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, de cuándo es necesario seleccionar los puros vértices, cuándo conviene seleccionar eh, los bordes o los edges y cuándo es necesario seleccionar por caras completas, ¿no? Entonces, de nuevo, eso es como lo más básico y pues vamos a empezar. Ahorita de nuevo vamos a regresar con el cubo para empezar a modificar. Entonces, yo ahorita lo que tendremos que hacer es imaginar un objeto, el objeto que ustedes quieran, algo sencillo, ¿no? Yo, o sea, les planteo ahorita empezar como con un carrito, ¿no? Pensar en un carrito. Y entonces, pensando en un carrito, hay que de alguna forma como descomponer ese carrito y sintetizarlo en figuras geométricas, las figuras más simples que se puedan imaginar. Entonces, les voy a ir explicando y les voy a ir dando tiempo. Lo primero que voy a hacer, por ejemplo, para hacer un carrito así súper de caricatura de niños infantil muy básico, es, pues voy a volver a llamar a ese cubo que eliminé, ¿no? Y entonces para añadir un objeto a nuestro espacio de trabajo, aquí arriba en la esquina superior izquierda tengo un menú que dice Add. Y vean, cuando pongo el cursor me sale una ventanita que dice el shortcut, o sería Shift A. Entonces, si yo le doy aquí en Add, me va a salir un menú con un montón de distintos elementos que yo puedo agregar a mi espacio de trabajo. Y ahorita el que más nos interesa es esta primera opción donde dice Mesh. Y en Mesh yo voy a tener distintas opciones. Estas opciones son opciones que Blender me da de manera automática y les vamos a llamar primitivos, ¿no? Son como las formas más básicas. Tenemos un plano, vean, o sea, puedo agregar un plano y los voy a ir quizá acomodando aquí nada más para que los vean. Puedo agregar un cubo. Estoy moviendo en el espacio solo para que quepan. Vean, puedo agregar un círculo. Puedo agregar una esfera. Puedo agregar icosphere, que es otra clase de esfera.
Agregar un cilindro. Un cono, una dona. Y estas son como las formas como básicas, ¿no? Estos van a ser los elementos que nosotros vamos a utilizar como punto de partida para construir casi todo, o más bien todo en Blender. Ah, aquí quiero hacer un edificio. Ah, pues tengo que empezar con uno de estos. Que quiero hacer una copa de vino. Ah, pues voy a empezar con un, no sé, con una esfera. Ah, aquí quiero hacer, etcétera, una botella. Ah, pues voy a tomar un cilindro. O sea, van a ser, de nuevo, como las unidades básicas, las cuales nosotros ya podemos ir modificando y transformando. Entonces, cualquiera de estos, me gustaría que agregaran ahorita más de uno, y si no, lo vamos a ir haciendo poco a poco, pero mínimo, mínimo, ahorita con el menú de Add que está en la esquina superior derecha y Mesh, agreguen un cubo, o si prefieren hacerlo con el teclado es Shift A, y ya vean, les aparece, tienen que tener el cursor de nuevo dentro del espacio de trabajo, y les aparece ese mismo menú, y vamos a agregar ahorita un cubo. Y les pido por favor que ya sea en el chat o en sus micrófonos me digan, ya Marco, para saber que ya estamos todos en el mismo lugar. Listo. Listo. Ok. Entonces, vamos a ver las transformaciones básicas que nosotros podemos darle a este cubo. Y esas transformaciones básicas se las voy a enlistar. Una va a ser escalar. Yo puedo escalar este objeto. La otra es, yo lo puedo rotar. Y la tercera es, yo lo puedo mover del lugar. Ahorita, cuando yo le di Shift A y lo agregué al espacio, pues apareció justo a la mitad de mi espacio de trabajo, ¿no? Que es donde convergen justamente esta línea naranja y esta línea, perdón, esta línea roja y esta línea verde. Entonces, voy a seleccionar el objeto y lo voy a transformar. Entonces, ¿cómo lo transformo? Vean, del lado izquierdo tengo herramientas, ¿no? Y si no las ven, tienen que presionar la tecla T de su teclado para que vean estas herramientas, ¿no? Entonces, vean, tengo aquí una herramienta que dice Move, que es mover, tengo una herramienta que es rotar, tengo una herramienta que es escalar, ¿no? Y otra que es Transform, que es pues básicamente como todas unidas, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco. Entonces, piensen que tienen Legos, ¿no? Ahorita. ¿Cómo podemos hacer que esto sea un carro, no? Entonces, lo primero que voy a hacer para que esto sea un carro, pues sería quizá escalarlo. Pero si yo le doy aquí como la herramienta de scale, voy a ver que le salen como distintas direcciones. ¿Ven estas líneas como azul, roja y verde? Eso me permite a mí agarrar una y jalarla. O sea, yo me pongo sobre esa como órbita y esas tres direcciones y yo agarro el cuadrito, lo presiono y vean cómo puedo jalarlo. Y entonces estoy escalando la figura, pero solamente en uno de los ejes. O sea, la línea roja va a ser el eje X. Entonces, vean, yo puedo hacer que esto sea más ancho, o puedo seleccionar el verde y puedo hacer que sea más largo, o puedo agarrar el azul y pedir que esto sea más alto. ¿Va? Entonces, y ahorita lo hacemos. Para hacer un carro, pues quizá yo haría esto un poquito más ancho. Así. Voy a hacer el cuerpo del carro, ¿no? El cofre, las puertas y eso. Y voy a alargarlo un poquito, ¿no? Y decir, ok, más o menos eso sería el cuerpo del carro. Ya lo escalé, ¿no? Entonces, lo pueden hacer quizá más chaparrito, no sé, como ustedes, lo que ustedes quieran. Va a ser un carro de nuevo, como muy, muy, muy sencillo. Entonces, les pido que hagan esto y me avisen cuando ya hayan escalado. O en un modelado más pro, pues ahorita nosotros tendríamos que editar el objeto, ¿no? Pero como esto es básico, vamos a tener que construir el carro agregando más
formas de estas primitivas que les digo. Entonces, por ejemplo, ahí ya tengo el cuerpo, ¿no? Entonces, lo siguiente que voy a añadir, me voy a ir otra vez al menú que dice Add y me voy a ir a los objetos que tengo. Y entonces quizá voy a decir, bueno, voy a hacer la cabina, ¿no? Ya donde van los asientos, etcétera. Entonces, pues voy a añadir de nuevo un cubo. Y entonces, ahorita de entrada, pues veo que ese cubo apareció a la mitad de mi espacio de trabajo y está de hecho encimado de nuevo con pues, el objeto que yo había agregado con anterioridad. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar ese cubo y ahora en lugar de escalarlo, primero lo voy a mover, lo voy a acomodar en el espacio. Entonces me voy a ir al menú del lado izquierdo de nuevo y voy a buscar la herramienta que dice Move, ¿no? Mover. Entonces le voy a dar clic y vean cómo le vuelven a salir estas tres flechas a mi objeto. Yo puedo darle clic a cualquiera de ellas y mover en un eje. O sea, aquí solo estaría moviendo en el eje X, ¿no? Voy a dar Control Z o Command Z, puedo moverlo hacia arriba, puedo moverlo de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces ahorita, pues para que no ubique, o sea, para que no ocupen más o menos el mismo espacio, pues voy a subir el cubo hasta donde yo más o menos vea y después, de nuevo, esto puede ser mucho más preciso, ¿no? Pero ahorita lo voy a hacer así como a ojímetro hasta que ya no ocupe el mismo espacio que el cubo de abajo. Y ya lo moví, ¿no? Y quizá este carro va a tener como la cajuela va a ser un poquito más chiquita que el cofre, entonces voy a mover quizá el cubo un poquito hacia atrás. Y ya que esté así, voy a volver a utilizar las herramientas de escalar. ¿Para qué? Pues para hacer coincidir un poco la escala de esto con el cuerpo del carro, ¿no? Entonces quizá está muy alto, lo voy a hacer un poquito más chaparrito y quizá lo voy a hacer un poco más profundo y no se alcancen a ver, pero pues como reduje la altura, pues de repente ya no toca la base del otro cubo, entonces tengo que regresar a la herramienta de mover y volver a hacer que estén pues, tocándose más o menos, ¿no? Entonces el chiste de este es, pues de nuevo, mover y escalar. No tienen que ser necesariamente un carro, ¿no? Pueden hacer lo que quieran. El chiste es que tengan algún objeto así muy geométrico. Cuando nosotros empezamos a mover objetos en el espacio, pues normalmente necesitamos de una forma de visualización más precisa, porque aquí, bueno, como que sí se ve en qué momento este rectángulo está entrando en contacto con el otro, pero pues no sabemos qué tanto, ¿no? No sabemos si está en el mero borde, no sabemos si está un poquito elevado, no sabemos si ya están ocupando el mismo espacio. Entonces nosotros también podemos cambiar la forma en la que vemos esta representación. Y para hacer eso necesitamos utilizar ahí las teclas de nuestro teclado. Entonces, esta representación que tengo aquí es una representación como la manera en la que nosotros vemos las cosas normalmente, que es con perspectiva, ¿no? Lo que está más cerca se ve más grande que lo que está más lejos. Si yo en mi teclado presiono el número 5, mientras mi mouse está sobre mi espacio de trabajo, voy a ver cómo esa representación cambia. Si ven ahorita en mi pantalla, van a ver cómo de repente hay uno que se ve más natural, de nuevo con puntos de fuga, y de repente presiona la tecla 5 y de repente el objeto se ve un poco raro. Y es básicamente porque esta es una forma de visualización donde la perspectiva no está jugando. O sea, aquí no hay nada de lo que está más cerca o lo que está más lejos. Aquí nos está dando como las medidas reales. Entonces, por ejemplo, si este cubo tuviera 1 metro de altura, pues no importa que estuviera súper lejos, ¿no? O súper cerca, lo veríamos exactamente de esas dimensiones. Entonces, esta es una forma de ver que al principio quizás saca un poquito de onda, pero que es necesaria para que nosotros podamos tener como precisión cuando estamos modelando, porque necesitamos a veces trabajar o ver las medidas reales, ¿no? Entonces, vean, ahorita yo voy a dejar activada esta forma de ver que se llama ortográfica. Es perspectiva y ortográfica. Entonces voy a dejar la perspectiva ortográfica. Y aparte del número 5, vamos a tener otras 3 teclas que nos van a nosotros ayudar a ver el objeto completamente de frente, de lado o desde arriba.
Y esas son las teclas 3. Si yo presiono 3, vean, voy a ver el objeto, perdón, no sé por qué empecé por 3. La tecla 1 me va a dar una visión perfectamente frontal del objeto. Si yo muevo aquí mi mouse, doy clic y hago drag, pues vean, ya me salgo de esa vista, pero yo puedo volver a presionar 1 y estoy viendo así perfectamente frontal el objeto. Si yo presiono 3, lo voy a ver perfectamente de lado, y si yo presiono 7, lo voy a ver desde arriba. Y normalmente con esos 3 puntos de vista, nosotros podemos hacer las modificaciones pertinentes para nuestro modelado. Entonces, por ejemplo, ahorita que yo estaba acomodando el techito, la cabina y eso, lo estaba haciendo un poco a ojímetro, ¿no? Pero si yo aquí vuelvo a seleccionar esto y vuelvo a elegir la herramienta de mover y subo o bajo esto, vean, ya puedo ver qué tan cerca o qué tan lejos estoy. Y entonces aquí podría hacer un poquito de zoom, vean, me estoy acercando, para entonces acercar mi rectángulo de arriba y moverlo exactamente donde ya entran en contacto, ¿no? Y ya después me salgo de ese punto de vista. Ahora, así como agregamos estos dos elementos, pues el chiste sería que ustedes continúen agregando distintos elementos para terminar o para ir complejizando la construcción de este carrito, ¿no? Que pueden ser ruedas, que pueden ser defensas, que pueden ser las luces, que puede ser, no sé, lo que se les ocurra. El chiste es ahorita, pues, con estos elementos básicos aquí donde dice add, ¿qué pueden ustedes ir agregando para que este carro se vaya viendo cada vez un poquito más, pues bueno, identificarlo como un carro, ¿no? Porque ahorita aparecen nada más dos cajas, una encima de la otra. Entonces, por ejemplo, yo voy a continuar un poco con los cubos y de nuevo con estas herramientas quizá le voy a poner, no sé, una defensa, ¿no? Entonces, pues el chiste es utilizar su imaginación y ir acomodando los distintos elementos en el espacio, ¿no? Entonces, de repente, ya tengo la defensa de adelante, ¿no? Pues le voy a poner una defensa igual atrás. Pues añado otro y lo modifico, las llantas, todos los elementos que se les imaginen, agréguenlos ahorita. De nuevo, esto es como el ejercicio más básico de Blender que existe. Y también, por ejemplo, antes de que se vayan, ¿para qué me sirve de nuevo esta cuestión como del los puntos de vista así como muy perfectos? Si yo quisiera que esto tuviera exactamente la misma altura, pues es más fácil, por ejemplo, presionar uno y entonces ahí para mí sería un poquito más sencillo escalar las cosas y tener como referencia quizá la defensa que ya hice, ¿no? Para que queden más o menos iguales. Y digo, mira, ahí le falta un poquito, ¿no? Quiero que queden más o menos del mismo tamaño, entonces ya tengo ahí una referencia visual más o menos, que no importa que esté lejos, ¿no? De nuevo, en esta cuestión de la perspectiva no se distorsiona, entonces no debería yo tener como mayor problema. Vamos a escalar. No tiene que quedar así exactamente del mismo tamaño, ¿no? Pero es solo para que pongan un poquito en práctica estos conocimientos. Ok. Entonces, pues cualquier duda me avisan. Vamos a agregarle unas. ¿Qué será? Unos faros. A ver.
sé que están ocupados, solamente me faltó hablarles de la herramienta de rotar, porque seguramente, por ejemplo, para hacer las llantas, seguramente van a necesitar rotar. Entonces, si eligen la herramienta de rotar, pues van a ver que les salen ahí como unos, justamente, líneas de nuevo roja, una verde y una azul, y pues solamente tienen que dar clic sobre cualquiera de esas para rotar los objetos sobre un eje así de manera muy precisa, ¿no? Entonces, si tienen dudas de cómo se hace, también me pueden preguntar ahorita.
¿Todo bien, Pamela? Sí, profe. Apenas leí que tenías problemas con el internet. Sí, igual después checo bien el video para repasar, pero gracias. Ok. Alan, Leslie Pacheco, Leslie Pérez, ¿cómo van? Yo creo que voy bien. ¿Falta mucho? Algo. ¿Qué más le agregamos?
¿Cómo van? Yo no sé qué más poner en mi carrito. Blender es más fuerte que yo. Pues no sé, piensa que tiene un carro, una antena, un- no sé, por ejemplo, no sé, una antena. ¿Cómo agregaste esa antena? Es un cilindro. Es un Ay, ay. cilindro así, pero súper, lo escalé. O sea, cuando le dan a escalar y seleccionan algo, también en lugar de escalar solamente uno de los ejes, pueden presionar sobre el circulito blanco y escalar el objeto completo. Entonces, por ejemplo, lo que hice fue agarré un cilindro, lo hice chiquitito y ya que estaba así muy, muy pequeñito, simplemente agarré el eje Z y lo escalé hacia arriba, ¿no? Para que fuera más alto. Y entonces ahí fue más o menos donde quedó la antena. Ahí está. Ok, digo, no, no sé a qué nivel hayan llegado, pero no sé si ya quieran que continuemos o si necesitan un poquito más de tiempo. Necesito que me avisen. ¿Continuamos o mi carro con las puras llantas se ve chido? Ok. Entonces, por ejemplo, pues, digo, ya bueno que me enseñaran los suyos, ¿no? Pero está hecho a partir de puras de estas formas, ¿no? Por ejemplo, esto es para hacer los vidrios inclinados, pues básicamente fue un cubo y lo roté, ¿no? Para que tuvieran cierta inclinación y acomodarlo. Otras cosas se quedaron más o menos de las mismas dimensiones. Los rines, pues son cilindros también. Ahí se puede ver adentro el cilindro en amarillo. Ahí se ve, ¿no? Y estas son como las donas, que son básicamente las llantas. Estas son esferas que sobresalen un poquito para los retrovisores, estos pequeñitos, pues son conos. Entonces el chiste es, pues, justamente ver qué figuras necesito y cómo las acomodo. Por ejemplo, las luces traseras, pues también son unos cilindros, ¿no? Recostados nada más. Y entonces, pues en teoría ahorita ya deberían de tener algo muy, muy sencillo, pero pues que ya tiene forma o que lo podemos asociar o reconocer de alguna manera, ¿no? Obviamente le puse su alerón porque pues, es un auto, es una carcacha deportiva. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, que es cómo asignar materiales, porque pues ahorita lo que estamos viendo es todo está en gris, ¿no? Y pues se ve un poquito aburrido. Entonces, si se fijan en la esquina superior derecha, van a ver que tenemos distintas formas de visualización de los materiales o las superficies. Normalmente en el que Blender viene predefinidamente es un círculo que se llama Solid View, o sea, es una visión donde las caras, estos tres, cuatro más vértices unidos que generan una cara, pues generan como, están rellenas esas caras, ¿no? Es como si viéramos un plano. Tenemos del lado izquierdo este que se llama wireframe. El wireframe es pues, solamente visualizar los bordes de los que habíamos hablado, los bordes que componen las distintas caras, pero las caras se ven transparentes, ¿no? Entonces así, pues nosotros podemos ver el objeto como si fuera solamente el puro esqueleto. Podemos ver lo que está delante, lo que está atrás.
Aparte de eso, tenemos un siguiente, digamos, la tercera opción que dice shading, que son cómo nosotros los vamos a visualizar, pero ya cuando estemos hablando de materiales. Entonces, ahorita nosotros nos vamos a ir a esa tercera opción donde queremos ver el objeto con materiales, ¿no? O sea, como cuáles son los materiales que hemos asignado a cada uno de estos elementos que nosotros agregamos. Obviamente, como ahorita no hay ningún material agregado, pues todo está blanco, que es un material, o sea, más bien no hay materiales asignados a ninguno de estos objetos. Entonces, lo que vamos a hacer, aparte de seleccionar esa tercera forma de visualización, es que yo, del lado derecho, voy a identificar estos iconitos de colores que son básicamente pestañas. Cada una de estas pestañas sirve para algo distinto. Y dentro hay distintas opciones. Lo que yo voy a hacer ahorita, o lo vamos más bien a hacer, es agregar materiales. Entonces, voy a empezar de nuevo con el cuerpo del carro. Entonces, de entrada le voy a dar clic para tenerlo seleccionado con ese borde amarillo y me voy a ir a un iconito que es justamente una esfera que es igualita a la esfera que yo tengo aquí arriba en la esquina superior derecha donde decía shading. O sea, hay un iconito aquí que es exactamente igual, es igual a una esferita. Y cuando le dé clic me va a aparecer un menú que ahorita sale vacío. Tengo que dar clic sobre el menú que dice, o el botón más bien que dice new, nuevo. O sea, yo tengo que crear un material nuevo antes de poderlo asignar a este objeto. Entonces le voy a dar new y en ese momento, en lugar de tener este menú vacío, ya voy a ver varias opciones. Estas opciones son características del material. Entonces, de entrada, lo primero que tenemos que definir es el color del material de este objeto. Y Blender en automático les pone, aquí donde dice surface o superficie, les pone un shader que se llama Principal Shader, ¿no? Es el Principal BSDF. Normalmente con este van a poder crear casi cualquier textura, excepto algunas, ¿no? Que son como luminoso o texturas, pues quizá transparentes o cosas así, pero ahorita lo vamos a dejar con ese que dice Principal. Y de entrada, pues lo que vamos a cambiar es el color. Y hay una opción que dice color base o base color. Y le van a dar clic ahí y les va a salir una ruedita con los valores de RGB, donde ustedes van a poder modificar de entrada el color de ese objeto. Ahorita estamos modificando el objeto en su totalidad, o sea, si yo seleccioné el cubo, pues son las 6 caras de ese cubo, van a tener exactamente esta misma tonalidad. Entonces, antes de que vayan y empiecen a hacer esto, pues ya voy a elegir algo muy estándar, ¿no? Voy a elegir un rojo. Bueno, no, vamos a elegir algo más. No, ya, no pasa nada, rojo. Entonces ya elegí el color rojo, ¿no? Pero aparte de ese, que es, digamos, lo básico, yo voy a poder cambiar algunas otras opciones. Ahorita lo principal es, hay una opción que dice metálico, hay una parte que dice especular y hay otra que dice roughness, que es básicamente para determinar si la superficie es una superficie brillante, así glossy, o si es mate. Entonces, por ejemplo, yo aquí de entrada le voy a decir que la textura es metálica, ¿no? ¿Qué tan metálica? Pues si lo llevo, o sea, normalmente está en cera, si lo llevo hasta el 1, entonces esa textura o todo ese objeto ya va a ser un rojo, pero como si fuera metal. Y cambia, cuando yo roto el objeto, va a cambiar un poquito la forma en la que refleja la luz. Pero ahorita va a ser más evidente cuando metamos una fuente de iluminación, etcétera. Además de eso, hay algunos otros elementos como el specular, que es como qué tanto va a reflejar las cosas que tenga a su alrededor, o sea, como no la luz directa, sino si tuviéramos más elementos alrededor, cómo reflejaría, sobre todo porque es una superficie como glossy. Imagínense una taza de café que, aunque nosotros la podemos ver, no ser negra o azul, siempre se alcanza a ver en los bordes de la taza, pues reflejitos de lo que está atrás, ¿no? O de la misma mesa en la que está colocada la taza. Eso es el reflejo especular. Entonces, ahorita como es algo metálico, vamos a, en este caso, pedirle que tenga también mucho reflejo especular para que refleje como la luz que está en el ambiente.
Y finalmente este que dice roughness, y vean ahí ya se nota mucho la diferencia, es justamente qué tan la superficie, qué tan glossy, qué tan brillante quiero que sea, o si quiero que vaya siendo semimate o semibrillante. Si la pongo roughness al 100% o bueno, al 1, pues es como si tuviera una superficie perfectamente mate, ¿no? Entonces no importa que sea metálica, pues se va a ver mate. Entonces en este caso, como es un carro, pues voy a elegir quizás 0 para que sea así súper, súper reflectivo, súper brillante. O pues quizá agregarle nada más así un poquitito de roughness para que sí se vea brillante, pero no al 100%, ¿no? Vamos a agregarle así un toquecitito de roughness, que sería cuando un objeto o una superficie es rough es que está, ¿cómo se? La palabra en español es que no es rugosa, no me acuerdo. Pero bueno, por ejemplo, eso va a ser para la parte del cuerpo, ¿no? Pero cada uno de los elementos nos va a pedir pues distintos materiales. Entonces, por ejemplo, ahorita que voy a agarrar la parte de la cabina, como en teoría es del mismo material que el cuerpo, en lugar de darle en new, o sea, crear un material nuevo, yo ya tengo un material que tiene esas características. Entonces voy a darle en este iconito del material, ¿no? Y me muestra todos los materiales existentes. Ahorita solo tengo dos, ¿no? El material básico, que es el blanco, y este material que yo ya generé. Y entonces, si lo selecciono, vean cómo en automático ya se le agrega ese material. Entonces, antes de que se vayan y empiecen a asignar materiales, pues vamos a, por ejemplo, las ruedas, ¿no? No tengo material para las ruedas, entonces tengo que en el menú de materiales darle New y entonces tengo que decir, bueno, ¿cómo es el material, el caucho, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, pues quizá le voy a decir que es oscuro, no completamente negro, pero quizá un gris así bastante oscurito, como gris llanta. Después le voy a decir, obviamente este material no es metálico, entonces lo voy a dejar así el valor de metallic lo voy a dejar en 0. El specular, pues las llantas normalmente no reflejan tanto de la luz ambiente, entonces lo voy a bajar bastante. Y el roughness, pues como es, o sea, imagínense algo así súper glossy, pues las llantas no son así, ¿no? Aquí en roughness, pues las llantas le voy a subir mucho al roughness, ¿no? ¿Qué tanto? Pues quizá no al 1, pero lo voy a subir, no sé, como el 8 o el valor 8 9 para que tenga justamente esa sensación como de hule, ¿no? Y lo mismo, ya asigné ese material a uno de mis elementos, pues a los otros solamente tengo que seleccionarlos y de mi lista de materiales decirle, es el material número 2, ¿no? Yo podría cambiar los nombres de los materiales para identificarlos más fácilmente, ¿no? Pero ahorita pues ya voy a poner ahí material 2. Y pues ya, o sea, ahorita sería cuestión de decir, bueno, las defensas de qué material serían, no sé, el retrovisor, las chapas del carro, la antena, y ir asignando los materiales. Entonces, les pido que lo vayan, o sea, que vayan poniendo esto en práctica y si tienen alguna duda, que me avisen, por favor, para revisar. ¿Va?
¿Cómo van? ¿Podemos continuar? Sí. Entonces, este ya sería, digamos, un primer modelado. Súper, súper básico. Si yo quiero visualizar esto de, digamos, ya cercano a cómo se va a ver, entonces en la esquina superior derecha, donde teníamos las formas de visualización, que era como el esqueleto que se llama wireframe sólido con materiales, tenemos una última opción que se llama el render view, que es básicamente cómo se vería esto ya renderizado. Ahora, ahorita que yo lo seleccioné, pues como no hay otros elementos en el espacio, pues mis superficies pues están reflejando pues perfectamente, o sea, un espacio gris, ¿no? Que es este espacio etéreo donde estoy yo, digamos, ubicado. Entonces, aquí para que se viera un poquito más, por ejemplo, esa textura metálica, pues quizá yo tendría que agregar quizá un plano y escalar ese plano un poco. Y ese plano quizá cambiarlo también de agregarle como algún color, solo para que se vea la diferencia. Y el cielo quizá lo tendría que cambiar de color ahorita, si quieren, vemos exactamente dónde está esa opción. Pero aparte de eso, en la opción de materiales, pues como que yo veía todo como si estuviese perfectamente iluminado, ¿no? Pero en realidad, pues ya en mi render final yo necesito agregar, aparte de todo lo que ya he agregado, ahora sí fuentes lumínicas, fuentes de luz. Entonces, vean, voy a irme a esa opción que dice render. Y en el mismo menú donde yo agregué los objetos, si en lugar de elegir mesh me voy a la opción donde dice light, o sea, luz, yo puedo elegir distintos puntos de luz. Y el punto más, o sea, de luz más común, pues es el sol, ¿no? Entonces yo veo ahí que tengo como una luz que es puntual, que es como si fuera un foco, tengo una luz que viene desde arriba, que es el sol, tengo un spot, que es básicamente como una lamparita, o tengo un área que sirve para ventanas, ¿no? Es como si tuviera un plano que genera luz, ¿no? Entonces voy a elegir la que dice sun y vean lo que sucede. Lo que está sucediendo acá es que yo no lo puedo ver, no aparece físicamente en el espacio, aunque yo pudiera ver como el cielo, o sea, no aparece el sol, pero entonces las cosas ya están siendo iluminadas. Puedo ver el sol, vean, en el reflejo del carro, sí se puede ver, ¿no? Entonces, bueno, ahí de entrada, por ejemplo, me doy cuenta que pues quizá esta superficie metálica necesita un poquito o unos cambios, ¿no? En los settings que le puse para que se vea, o sea, un poquito más ese rojo, ¿no? Entonces quizá bajarle un poquitito ese valor metálico o el roughness, subírselo un poquito. Pero aparte de eso, pues yo tengo que pues, modificar, digamos, el ángulo de incidencia del sol, ¿no? O sea, porque ahorita vean, está perfectamente cenital, viene perfectamente de arriba. Entonces, ese sol que yo acabo de agregar, ahorita ya no sé dónde quedó. Y eso es un problema, ¿no? Porque pues lo tengo que, para modificar el ángulo, pues tengo que primero seleccionarlo, ¿no? Entonces, como no lo encuentro, me voy a ir aquí a mi esquina superior derecha, ya fuera de ese panel, y aquí tengo una lista de todos los elementos que existen dentro de mi espacio de trabajo. Y vean, cuando selecciono uno, inmediatamente en el espacio de trabajo se ve delimitado. Entonces aquí encontrar el sol es muy fácil porque pues va a tener un iconito como de un foco. Entonces de entrada pues yo voy a mover tantito mi sol. El sol no importa la posición, o sea, no importa que esté abajo o arriba, ahorita solo lo voy a elevar un poco para ubicarlo, para tenerlo bien, porque pues el sol siempre va a venir de la parte superior de mi escena. Lo que sí es importante es la inclinación. Entonces, ¿cómo cambio yo la inclinación en la cual el sol está incidiendo sobre el carrito? Pues de nuevo, primero tengo que seleccionar ese elemento, que es el elemento, la fuente de luz, y me voy a ir a la opción o a la herramienta de rotar. Y cuando yo le doy rotar, vean lo que sucede. Vemos cómo la sombra se está proyectando, ¿no?
Entonces estoy básicamente cambiando la rotación del Sol con respecto a mi carro y ahí es donde yo puedo, pues justamente ver en qué punto me gusta cómo se ve la sombra, ¿no? Obviamente si lo inclinan demasiado, pues es como si el Sol se pusiera en el horizonte, ¿no? Entonces pues, tienen que tener un poco de cuidado de el ángulo de rotación que vayan a elegir. Esto sería como un equinoccio de primavera o algo así. Entonces el chiste sería encontrar un ángulo así que se vea medio, pues no sé, medio dramático. Y ya que lo tengan, pues quizá corrigen un poco sus materiales, etcétera, para que se vaya viendo más realista. Ahora, por ejemplo, ahorita agregué el sol, ¿no? Pero yo podría agregar, voy a eliminarlo solo para que vean la diferencia, voy a eliminar ese sol. Otra vez estamos en fuente de iluminación. Pueden probar con distintas formas de iluminación, ¿no? Puedo poner, por ejemplo, un punto de luz. Cuando se agrega un punto de luz, un point, sí tengo que moverlo, porque dependiendo dónde esté ese punto, vean, o sea, eso sí es como si tuviera un foco en el espacio, ¿no? Podemos incluso ver las reflexiones de ese foquito moviéndose. Y normalmente, a diferencia del Sol, que tiene como una intensidad estándar, la cual también podemos cambiar y acrecentar o disminuir, el foco, pues yo también tengo que definir de qué tamaño es y tengo que definir qué intensidad tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera iluminar esto nada más con un foquito, yo podría irme a las opciones del foco que están de nuevo en el lado derecho, donde vimos la opción de material. Como este no es un objeto al cual se le puedan agregar materiales, sino es una fuente lumínica, va a haber un menú que tiene un icono de un foquito y aquí es donde yo puedo cambiar el color del foco, en este caso es luz blanca, puedo, vean, dice 10 watts, aquí yo podría ponerle, no, pues quiero que sea un foco de 500 watts, ¿no? Y vean cómo cambió la iluminación y puedo cambiar el tamaño de ese foco, ¿no? Que sea un foco muy pequeñito o que sea un foco así muy tremendamente grande, ¿no? Y vean lo que sucede. O sea, es básicamente como tener un estudio virtual donde ustedes eligen la fuente lumínica y pues obviamente pueden agregar la cantidad de focos que ustedes quieran, ¿no? La cantidad de fuentes lumínicas. Aparte del foco, vean, vamos a agregar uno de área. Lo voy a mover, es como este rectangulito. Voy a eliminar, pues nada más para no confundirnos, voy a eliminar el foco que agregué anteriormente y ahora ese rectángulo que está arriba del carro, que va a ser como una ventana, digamos, de luz o como una caja de luz, si recuerdan sus clases de foto, voy a aumentar la potencia. De nuevo, a ver, unos 500 watts. Entonces, pues me da como una luz más suavecita, ¿no? Porque es como si todo este cuadrado fuera la fuente de luz. Mientras más grande, pues la luz va a ser más suave, mientras más pequeñito, la luz va a ser un poquito más chica. Y al igual que con los objetos, pues este yo lo puedo también rotar o mover para ubicarlo como si fuera una lámpara de foto, tal cual, como si fuera una fuente lumínica y alumbrar mi objeto. Entonces, o sea, vamos a dar un par de minutitos para que agreguen distintas fuentes de luz. Sería bueno que abajo de su carro o de su objeto, el que hayan hecho, agreguen un plano para que haya un piso, porque si no, pues el carro está flotando y no podemos ver la sombra. Y pues ese piso también, si le pueden agregar un material, qué mejor, ¿no? Para que ese material pues responda de alguna forma al brillo. No sé qué tanta reflectancia quieren que tenga, pero digo, ahorita me voy a ir un poquito más industrial, más que el piso verde, ¿no? Entonces, les pido por favor que jueguen ahorita con esta última sección y agreguen
luces para resolver todas las potenciales dudas que puedan surgir, ¿va?
¿Y cómo van? ¿Y cómo van? ¿Cómo van? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que aclaremos? Ok. Entonces vamos a pasar a la última parte de esta sesión, que sería cómo se exporta, ¿no? Y qué es un motor de renderización, etcétera, porque pues, hay algunas cosas que pueden ser un poco complejas. Entonces, digamos que ustedes ya tienen así su escena. Yo aquí agregué unas lamparitas para que fuera de noche, etcétera. Y normalmente las nuevas versiones de Blender justamente tienen como predefinidamente seleccionado un montón de renderización que se llama Eevee. Ese motor de renderización se parece a los a como los videojuegos, Xbox, PlayStation, lo que quieran, renderizan los juegos para que uno los pueda, digamos, navegar en tiempo real. Eso significa que los cálculos que hace como de la luz, etcétera, pues los simplifica. Y esto puede servir justamente cuando nosotros queremos trabajar muy rápido y previsualizar de manera muy rápida cuál va a ser nuestro resultado, lo cual no quiere decir que sea la mejor opción en cuestión como de calidad, ¿no? Eso del motor de renderización lo podemos cambiar y está ubicado en la parte derecha, en la ventanita derecha donde tenemos todas estas pestañitas. Hay una pestañita que parece como la parte de atrás de una cámara de foto. Y atrás, perdón, en ese menú donde aparece como esa camarita, hay en la primera opción uno que dice Render Engine, el motor de renderización. Y si nosotros damos clic ahí, vamos a tener varios motores de renderización. Hay uno que se llama Workbench, que para nuestro caso no sirve. Y vamos a tener básicamente dos. Uno que se llama Eevee, que es como pues, el que viene predefinidamente. O hay otro que se llama Cycles. El que se llama Cycles, vean, si lo pongo, se van a dar, o si ustedes lo cambian, se van a dar cuenta que la calidad de la renderización es diferente, como que se empiezan a generar estos puntitos. Y esto es porque hay un cálculo matemático de las fuentes lumínicas, cómo rebotan en ciertas superficies, si reflejan, si no reflejan, si son superficies como mate, también tienen cierto tipo de reflexión, pero no es una reflexión directa, sino es una reflexión más difusa, etcétera. Entonces, en este motor de renderización que se llama Cycles, normalmente el resultado va a ser mucho más realista. ¿Por qué? Porque se están considerando un montón de factores matemáticos para calcular los trayectos de la luz, ¿no? Y eso nos va a dar una apariencia mucho más cercana a lo que nosotros veríamos si estos objetos existieran en el mundo real. La desventaja de utilizar Cycles es que es un tipo de renderización que toma muchísimo tiempo, porque los cálculos son muchísimo más extensos. Pero bueno, ustedes pueden ver aquí cómo, vean, de entrada, cómo se tarda un poco en renderizarse este preview, ¿no? Y esto es con un, digamos, sampleo, un número de muestras muy reducido. Esto solo para previsualizar. ¿Qué tan rápido va a ser esto? Pues depende también de qué tan poderosa sea su computadora. Si ustedes exportan así, o sea, ya generan de esto una imagen, entonces lo que sucede es que pues normalmente va a tardarse todavía más porque ustedes van a querer una cantidad de cálculos muy elevada para que esto que ahorita se ve como ruido visual pues se vaya reduciendo cada vez más, ¿no? Entonces funciona para algunas cosas cuando queremos looks muy realistas, pero
si queremos algo rápido y que nuestra computadora aguante, el motor de renderización que vamos a utilizar va a ser el Eevee, ¿no? El motor de renderización Eevee. Y bueno, eso conlleva también algunos sacrificios, como la reflectividad de algunas cosas, pues no va a ser tan evidente, vean, o sea, como que las luces que yo coloqué arriba, que proyectan, sí se ven, pero las luces, como yo a estos, digamos, faritos, yo les puse un material de luminiscencia, pues en este caso no está calculando, ¿no? O sea, como que se ve que está brillante los faros, pero no proyectan luz. Entonces en Eevee yo tendría que, para tener el mismo efecto, tendría que de hecho agregar como unos spots de luz eh, que simulasen eso, ¿no? Que sería pues, básicamente, a ver, o sea, yo tendría que poner aquí, a ver, rotar en X90. Digo, solo para que vean un poquito la diferencia de cómo es que se tendría que... Cada motor de renderización pues tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? A ver. O sea, para que se viera la luz, entonces yo tendría que agregar fuentes lumínicas, tal cual. Y si quisiera que las de atrás también se vieran, pues también tendría que agregar ahí una fuente de luz para que se viera. Pero bueno, el chiste es que nosotros vamos a utilizar Eevee porque va a ser mucho menos demandante para sus computadoras. El otro que se llama Cycles va a tomar mucho tiempo y a veces en las laptops no es la mejor idea porque se sobrecalientan, ¿no? Sobre todo si tienen computadora, no tienen compu de escritorio o si su compu no es muy poderoso. Entonces, antes del proceso de exportación para ya hacer que esto sea una imagen, y vamos a empezar con imagen fija y ya después veremos cómo hacer una animación. Vamos a guardar nuestro archivo en File Save. ¿Por qué? Porque en los procesos de render es muy común que las computadoras crasheen, ¿no? Que llegue a haber algún error o por sobrecalentamiento y de repente pues ya todo nuestro trabajo se fue al carajo simplemente porque no tuvimos esa precaución. Entonces, al menos 90. Ah, caray. Perdón. Es que quería agregar la luz de la parte de atrás. ¿Qué es eso? Entonces, ya que guardamos, lo siguiente que vamos a hacer, pues es justamente definir cuáles son nuestros settings de salida. Sí, y vamos a cambiar el color para que sea rojo. La potencia de esto va a estar como ahí. Ok. Ya simulé las luces un poquito de los focos del carro. Entonces, para definir la salida, voy a regresar a este donde dice Eevee, o sea, donde tengo la camarita detrás, voy a seleccionar Eevee y aquí en sampleo le voy a dejar o asegurarme que esté en 64 o si quieren algo un poquito de mayor calidad lo pueden poner hasta 128. Y aquí hay algunas opciones que son interesantes. Por ejemplo, esta que dice Ambient Occlusion, que es para ver cómo funcionan el rebote de la luz, pero lo vamos a dejar desactivado. Y si tienen fuentes de luz, pues sería importante activar este que dice Bloom, que es básicamente que cuando la cámara está viendo un foco directo, pues tenga como este halo de luz, ¿no? Entonces, si está desactivado, pues se ve muy fake, porque siempre que hay una fuente de luz viendo directo a la cámara, pues tiene que tener un poquito esa brillantez, ¿no? Entonces, activan el bloom y cambian aquí la intensidad hasta algo que sientan que se ve más o menos realista, que sería como algo, no sé, por ahí. Y hay muchas otras opciones que en realidad
para este caso no vamos a necesitar. Podríamos poner como profundidad de campo, por ejemplo. Si quisieran tener como partes enfocadas y desenfocadas, también se puede poner profundidad de campo. Aquí hay uno que se llama Motion Blur, que cuando hagamos animación sí es importante activarlo para que si algo está en movimiento se vea como barrido, como se ve en video o como se ve en cine, y eso nos da una sensación como más natural de cómo percibimos algo que está en movimiento, en lugar de que sean cuadros perfectamente fijos, se van a ver un poquito barridos, ¿no? Que es normal. Hay cosas para checar las sombras, para checar las luces indirectas, que es cuando una luz se refleja en una superficie, esa superficie cómo vuelve a reflejar esa luz, etcétera. Pero ahorita en realidad con el puro sampleo ya vamos a tener una imagen más o menos de buena calidad. Y después, o sea, ya que ya definimos el motor de renderización y el sampleo, podemos ir a este segundo apartado que está debajo de la camarita, este segundo menú, que es como es un icono de una impresora. Y en ese icono de la impresora es donde nosotros vamos a definir pues, la resolución de salida. Normalmente la ponen estandarizadamente en Full HD, que es 1920 por 1080. Pero aquí ustedes podrían ponerle 3000 por 2000, podrían tener un formato cuadrado de 4000 por 4000. Lo que sí tienen que saber es que mientras más píxeles la resolución sea mayor, pues obviamente el proceso va a tardar más, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a decirle aquí, quiero algo de 3000 por 2000 píxeles, ¿no? Que sería como una imagen más o menos de 6 megapíxeles. Y le voy a decir que lo quiero al 100%, ¿no? Para que sea el 100% de los 3000 por los 2000. Lo demás lo voy a dejar ahorita así. El aspect ratio es como para modificar eh, el eje X o el eje Y, pero en realidad ahorita no quiero eso. Le voy a decir que solamente es un frame, porque aquí es como animación, ¿no? Dice el cuadro de inicio es el 1 y el último cuadro es 250, pero en este caso yo no necesito modificar esto porque solamente voy a generar un cuadro y puedo ver también aquí cambiar los cuadros por segundo, ¿no? Si estoy haciendo algo para cine puede ser 24 cuadros, si es algo en video puedo ponerle 29.97. Eso es solo para la velocidad de los cuadros y también para que nosotros calculemos, ¿no? Quiero que esto se mueva en un segundo, pues entonces tengo que moverlo 24 cuadros, ¿no? O si estoy en 30 cuadros y quiero un movimiento que dure un segundo, pues sé que tengo que renderizar 30 cuadros. Entonces, normalmente en animación 3D, pues se intenta reducirlo lo más posible, ¿no? No hay que sacar las cosas a 60 cuadros por segundo porque es básicamente renderizar el doble de cuadros, ¿no? Entonces, pues yo lo más que subiría es 29.97 y si quisieran optimizar, pues lo podrían bajar a 24 cuadros por segundo porque eso haría que pues, solamente tenga que renderizar 24 imágenes por cada segundo de reproducción. Y finalmente lo que a nosotros nos interesa un poco en este momento es un menú que dice Output, que es la salida. Y en este Output, lo primero que yo tengo que hacer es definir hacia dónde se va a guardar esa imagen. Entonces hay ahí como un iconito de una carpeta. Si yo le doy clic, me sale un menú donde yo defino. En este caso voy a elegir aquí mi desktop, mi escritorio, para que se guarde ahí. Le voy a poner a aceptar. Se va a guardar ahí la imagen ya que se renderice. Y aquí le puedo decir en formato qué tipo de imagen quiero. Entonces, bueno, le voy a decir, vean, muy sencillo, le voy a pedir que sea un JPG. Ese JPG, aquí donde dice color, lo puedo poner en black and white, blanco y negro o a color. Y le voy a decir que la calidad pues sea la mejor calidad que me da de JPG, ¿no? Entonces ahí ya están mis settings. Yo ya ahorita podría renderizar, pero me falta un último paso, que es yo tengo que definir cuál es el ángulo de visión, porque yo no sé ahorita de qué es lo que está viendo la cámara. Y para eso sirve este elemento que apareció desde el inicio, que no borramos, que es justamente la cámara que va a hacer la renderización. Entonces, ¿cómo yo veo lo que está viendo esta cámara? Porque ahorita pues yo estoy fuera, ¿no? O sea, puedo acercarme, alejarme mientras navego, pero no sé cuál es el ángulo de visión de esa cámara y pues yo tengo que acomodarlo porque es básicamente como hacer una foto. Yo tengo que acomodarlo exactamente en el ángulo en el cual yo quiero que se genere o renderice la imagen. Entonces, para hacer eso, voy a ubicar esta camarita y seleccionarla. Si por algún motivo la borraron, no pasa nada. En el mismo menú donde dice Add o añadir, pueden agregar una cámara. Vean, viene en el menú, ¿no? Y esa cámara pues se va a agregar ahí en algún lugar de
de su escena, que si no lo ven, pueden cambiar la forma de visualización. Me lo puse en esqueleto, que se llama wireframe, y entonces ahí ya veo dónde está la cámara y pues la puedo mover igual que he movido cualquier otro elemento. Pero mover la cámara así es como bastante torpe, ¿no? Porque es como, ay, ¿hacia dónde está viendo? ¿Cómo la muevo? Entonces hay una manera mucho más sencilla. Esa manera mucho más sencilla es, teniendo la cámara seleccionada, voy a presionar la tecla N mientras mi cursor está en el espacio de trabajo para que salga este menú que tengo del lado derecho. Y en este menú que tengo del lado derecho, tengo tres pestañitas, una que dice Item, otra que dice Tool y otra que dice View. Me tengo que ir a la que dice View, que es Vista. Y en esta que dice Vista, tengo que buscar una opción que dice Lock Camera to View, que es bloquear o vincular la cámara al punto de vista. Si yo le doy aquí, o sea, esta palomita, activo este Lock Camera to View. Ahora, cuando yo estoy en mi espacio de trabajo y presiono el 0 en mi teclado, vean lo que sucede. Es como si mi punto de vista se metiera a la cámara, es como si viera a través de la cámara. Me acerco y me alejo. Entonces, cuando yo presiono 0 y veo lo que está viendo la cámara y me muevo, ahí es como si yo estuviera moviendo, ahora sí, el ángulo en el cual se va a renderizar esta imagen. Y entonces puedo decir, ¿sabes qué? Me tengo que quizá agachar un poquito, tengo que, a ver, quizá elevar un poquito mi ángulo de visión, me tengo que acercar, me tengo que alejar. Pero ahorita, de nuevo, lo estoy viendo a través de la cámara que va a hacer el render. Entonces aquí pues ya estoy tomando decisiones reales del encuadre, ¿no? Y aquí es donde ya tendrían que aplicar composición y no sé, o sea, cualquier otro conocimiento que tengan de fotografía, porque este ahora sí va a ser el espacio delimitado, el cual se va a convertir en este JPG que nosotros ya definimos. Y ya que está eso perfectamente definido, ahora sí me voy al menú de hasta arriba donde dice render, le doy clic y me va a venir una opción que dice render image, renderizar imagen. Y entonces yo le voy a dar clic ahí. Cuando rendericemos animación, pues hay una segunda opción para que renderice del cuadro 1 al cuadro, no sé, 100, 200, dependiendo cuánto tengan. Y vean, en este caso ya me generó, ahora sí, una imagen en JPG que contiene toda mi información de luces, que contiene mi información de texturas, el modelado, la ubicación, y encima de todo eso, el punto de vista de mi cámara, ¿no? Entonces, sé que fueron muchos pasos, pero pues aquí estoy. Vamos a revisar lo que haga falta para que puedan hacer un render de este primer ejercicio de modelado, ¿va? Entonces, cualquier duda, pues nada más avísenme para checarla. Vamos a quitar esta también es área. Me perdí un poco. ¿En dónde le tengo que poner para ya renderizarlo? ¿Ya tienes colocada la cámara y los settings? Sí, ya está eso. Ok, lo último que tienes que hacer es esquina superior izquierda en el menú de hasta arriba. La tercera opción dice render. Ah, sí. Y ya la primera opción es render image. Pero acuérdate, ya tienes que tener, o sea, el motor, el sampleo, que es la calidad,
y la salida, ¿no? Ya tuviste que haber definido si era JPG, RGB y sobre todo a dónde se va a guardar, en el escritorio, en alguna carpeta, etcétera. Y si ya tienes tu cámara definida, ya le das ahí Render Image y ahí de nuevo depende de tu computadora cuánto se vaya a tardar para generar ya el JPG en este caso. Ok, ¿Va? gracias. ¿Alguna otra duda?